Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glo, y nos encanta hablar de muchos temas. Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos. Empecemos. Hola, bienvenidos una semana más a nuestro Super Club del Ketchupcito. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quien les habla, Marco, me encuentro en compañía de mi querida compañera de podcast, Glo. ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo vas? Hola, todo bien, ¿tú? Oye, bien, pues una semana ajetreada y encima seguimos reportando calor en tierras valencianas. Sí, demasiado. Esto de pandemia con calor está terrible. Peor es cuando llueve con calor, Uf, como estos días. pero mira, qué bueno que llegó ya el jueves, bueno, o el día que estén escuchando esto, de Ketchupcito. ¿Y qué traemos hoy, querida Glo? Hoy es un día súper especial porque tenemos una invitada muy cercana a mí. Ella es mi prima hermana, pero es más hermana que prima. Oh, Y es una profesora de arte de wow. secundaria. Entonces, pues eso, te presentamos, es mi prima Vero y hola. Hola, qué lindo estar aquí. Gracias por tenerme. Claro que sí. Sí, sí, les he estado escuchando todos los episodios que han tenido. Me encanta que estén haciendo esto. Es súper chévere. Oye, qué bien. Vero, ¿desde dónde nos estás hablando? Cuéntanos. Bueno, les cuento, yo ahorita estoy en Georgia visitándole a mi mamita con mis Ok. hijas aquí, pero vivo en la Florida, así que hablando del calor, creo que les gano. Oh, madre mía. Creo que les gano, porque es calor con humedad y está esto terrible aquí, pero estamos bien. Pero ya tienen aire acondicionado, acá no es tan común. Sí. Pues sí, sí, eso también, sí. Entonces, generalmente, igual, bueno, con todo esto de la pandemia, por suerte no tengo ni que salir de la casa, así que estoy feliz en casita, Punto a favor de la cuarentena. Una casa con aire acondicionado. en la Florida en medio del verano. Pues sí, Sí, sí. sí. Definitivamente punto a favor. Bueno, les cuento. Yo estudié arte, Ok. pero estudié arte toda la vida. Yo sí estuve en un colegio que le dio bastante importancia al arte, la verdad. Me acuerdo que la nena había dicho creo que en el primer capítulo, que no le daban mucha importancia al arte en el colegio de ella. Yo por suerte tuve esa suerte de tener eso, y no solamente en el colegio, sino que mi mamá ya sabía que yo iba por ahí y, y también estaba en clases de arte afuera del colegio y en extracurriculares y todo. O sea, yo comía, dormía, respiraba arte. Siempre, toda la vida fue así y me encantó. Y ya cuando llegué a la secundaria, en el colegio en el que yo estaba, en el colegio americano, en un colegio americano en Quito, se convirtió en colegio del bachillerato internacional, colegio BI. Y Wow. entonces ya no había especializaciones. Al rato que yo llegué a la secundaria ya no tenía especialización como era antes, que tenías o que ser químico biólogo o sociales o matemáticas. O sea, yo ya por suerte no llegué a eso, y tú podías escoger las materias que querías coger, y pues obviamente también seguí por arte y me gradué con el diploma del bachillerato internacional en arte. En la universidad obviamente estudié arte. Tengo mi licenciatura es mayormente en fotografía y grabados, con un minor en historia del arte y con otro minor en, Wow. en pintura y dibujo. Ajá. La cerámica, no le hice mucho a la cerámica nunca, pero, o sea, igual obviamente estando en universidad de arte, pues me tocó y me tocó todo, ¿no? Sí me Ujú. gustaba, pero me enfoqué más en fotografía y grabados, que era lo que más me gustaba. Pero de ahí, o sea, no sé, o
sea, yo tenía una situación un poquito especial aquí en los Estados Unidos con cuestiones de visa y me tuve que mantener con visa de estudiante un montón de tiempo porque mis papeles no salían y no salían y no salían y no salían. Entonces me Ujú. tocó mantenerme con algún tipo de estatus aquí adentro, algún tipo de estatus legal. Entonces me tocó regresar. Después de haberme graduado de la universidad, me tocó regresar a la universidad a seguir. Y entonces ahí escogí irme por educación en el arte. Entonces, bueno, o sea, también hay que tomar en cuenta que dentro de todo, todas las nociones que todo el mundo tiene de que te vas a morir de hambre, simplemente estudiando arte, o sea, son fundadas muchas veces en cosas ciertas, porque, o sea, no hay mucho mercado y, o sea, a menos que conozcas a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, es un mercado súper difícil de entrar y quedarte y mantenerte. Claro. Sí. Entonces, sí necesitaba escoger algo un poquito más lucrativo dentro de todo, pues, para poder vivir, pues, obviamente, y quería, obviamente, quedarme en el mismo camino. Entonces, me metí a estudiar educación del arte, Ah, pero justo cuando ya estaba como por la mitad, más o menos, ya de esta segunda carrera, me salió un trabajo en el Ecuador, y entonces me regresé al Ecuador mientras estaba esperando mis papeles de la residencia, yo ya dije, ya no puedo seguir estudiando más, ya voy 10 años en la universidad y no logro salir de aquí. O sea, porque tener que mantenerme dentro del estatus fue súper difícil y ya no sabía qué más seguir cogiendo, ya no sabía qué más seguir estudiando. Cogí francés, portugués, italiano, deportes, tenis, escuba, o sea, todo ya para poder mantenerme dentro del estatus y dije ya no más. Entonces me regresé al Ecuador porque me salió un trabajo justamente de profesora de arte en el colegio del mm, que me gradué, en el mismo colegio que yo estudié, profesora de quinto y sexto curso, o sea, de los más grandes, de onceavo y doceavo, ajá. del BI, justamente Esos serían como solo para contextualizar, porque creo que en todos los países hay un sistema educativo de Sí, diferentes años, diferente. pero pero son los últimos 2 años de bachillerato, ¿no? Como 16, 17 años. Ajá, ajá. sí, todos 16, 17, 18, algunitos, ¿no? Pero sí, eran de En los más Colombia grandes. en Colombia sería como la secundaria. Sí, sí, sí. Sí, sí, igual. Entonces me aceptaron ahí y entré a trabajar. Fue súper raro, obviamente, al principio, porque todos mis profesores ahora eran colegas, o sea, fue súper, súper chévere. La verdad es que es el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida, o sea, me encantó ser profesora de secundaria y sobre todo profesora del Bachillerato Internacional, que es un programa bastante estricto, o sea, y no es un programa fácil, es bien de rigor, básicamente, o sea, es un programa bien especializado específicamente para las personas que quieren seguir una carrera de arte en la universidad. Ujú. Entonces, la mayoría de mis alumnos ahorita están estudiando diseño de modas, diseño de interiores, diseño gráfico, arquitectura, el 90%. El noventa por Ujú. ciento de mis alumnos. Obviamente siempre tuve los que se metieron a mi clase porque pensaron que no querían coger el resto de las materias difíciles, entre comillas, y se metieron a mi clase. Obviamente también fue un reto eso. Ujú. Darse duro ahí como yo pensaba que esto Exacto. iba a ser fácil. Exacto, y nunca fue, porque como ya te digo, y como ya les digo, mi clase sí, por suerte, el primer año fue mucho más que tuve ese tipo de alumnos, pero ya después comenzó a agarrar fama de no ser una clase fácil, de ser Ujú. una clase bastante difícil, era bastante de verdad querer estar ahí, básicamente. Entonces ya yo trabajé ahí 7 años ya hacia el último, o sea, ya casi no tenía ese tipo de alumnos. Eran básicamente todos los que de verdad querían estar ahí y los que de verdad iban a hacer todo el trabajo que necesitaban hacer. Entonces fue súper chévere. La verdad es que dentro de todo esto decidí sacar una maestría mientras estaba trabajando y la Ujú. maestría la saqué en educación
y fue por medio del colegio. La verdad es que me dieron un montón de facilidades. Saqué la maestría por medio del colegio en educación, pero de ahí ya llegó el día en que yo me tuve que regresar a los Estados Unidos porque ya me había salido la residencia y pues obviamente tú la residencia no la puedes mantener si es que no resides en el país. Ujú. Entonces tenía el riesgo de que me la quiten y entonces dije, no, no, o sea, después de tanto que se ha hecho, de toda la plata que se ha metido, de todas las lágrimas que les ha costado, no solamente a mí, sino a mis papás también, no, no voy a dejar la residencia tampoco, entonces me regresé a los Estados Unidos. Estando acá, entré a trabajar a otro colegio pero ahora era de profesora de arte también, Ujú. profesora de arte y profesora de español al mismo tiempo, pero ya no era de secundaria, era de kinder a octavo grado. Wow. Sí, era todo, o sea, de 5 a 13, 14 años, de 5 a 14 años más o menos los chiquitos. Y Órale. eso sí fue, o sea, nada en este mundo creo que ha sido tan difícil como ese trabajo, la verdad. Y ojalá Diosito no me castigue, pero no creo que regrese nunca más a ese rango de Sí. edades. Pero también obviamente te sirve un montón para aprender. Entonces, bueno, ya yo me quedé embarazada de mi segunda hija, ya me tocó salir de ese trabajo y hasta ahí quedó. Y ahorita ella tiene 2 añitos y no, o sea, yo ya no regresé a trabajar de profesora así formalmente, porque me Ujú. quería quedar en la casita con ella todo este tiempo, pero ahorita ya va siendo tiempo y estoy sacando otra maestría y ahora estoy sacando la maestría en liderazgo educacional. A estas alturas ya perdí la cuenta de cuántas maestrías y estudios llevas. Sí, yo también. O sea, yo creo que hasta a este punto yo ya debería tener 3 doctorados, la verdad, por el tiempo que he estado en universidad, pero sí. Entonces, ahorita ya estoy haciendo esto, me gradué en abril y es, como te digo, es en liderazgo educacional para poder ser rectora, para Wow. poder ya estar un poquito más arriba en el rango. Ujú. No necesariamente profesora, pero ya poder influenciar un poquito. O sea, la verdad es que el campo de la educación me encanta. Siempre fue de la típica que mi mamá me encontraba jugando todos los días a que yo era la profesora de todos mis animalitos y les enseñaba a dibujar. Siempre. O sea, siempre fue ese mi juego. Y entonces, o sea, en eso me hallo de momento. Sí, sí estoy trabajando, pero no estoy trabajando con nada que tenga que ver con educación en este momentito. Pero, o sea, al mismo tiempo, sigo pintando, sigo dibujando, sigo con todo eso, que eso me parece que cuando uno nace con algo no se va, ¿no? Y Ujú. entonces, Ya, pero, justo como retomando lo que dijiste que tu maestría es en liderazgo, ¿cómo dijiste? ¿Liderazgo educativo? educacional. Ujú, Eso, liderazgo liderazgo educativo. educacional. También eso te va a ayudar a tomar decisiones como para el colegio, tipo Claro, qué materias tiene que tener el currículo para cada grado, o no claro. sé, en qué darle más fuerza a alguna cosa que sientes que está medio bajo, alguna cosa así, Así ¿no? es. Ujú. Es una de las razones por las que me incliné un poquito más a este campo, obviamente, pues porque, o sea, ya saben, la educación aquí en los Estados Unidos es un poquito más complicada y es mucho mejor estar en una posición en la que puedes influenciar en algo, aunque sea eh, tu lugar de trabajo. Ya siendo profesor aquí en los Estados Unidos es básicamente haz lo que se te dice y punto. Entonces, no depende mucho de los profesores, nada de las leyes, de las regulaciones, del dinero que va para cada cosa. O sea, Ujú. entonces, siendo rector, eso sí ya depende un poquito más de ti y vamos a ver cómo, cómo resulta eso. Pero sí, es una de las razones por las que escogí. Y si es que tu pregunta, nena, va a lo que más o menos creo que está yendo. Sí. Sí, sí es justamente para eso. O sea, verás, yo cuando estaba trabajando en el colegio, en el americano, siempre tuve papás, siempre.
tuve papás que venían y me decían, necesito que le cambie la nota a mi hijo, porque, o sea, no puede tener la nota que tiene en su clase si solamente es arte. O sea, Va. ¿acaso que aquí estamos graduando Picassos o lo que sea? O sea, mi hijo no va a seguir arte después en la universidad, así que por favor cámbiale de nota. También, obviamente, ustedes saben que en el mundo, o sea, cualquier problema de dinero que pueda tener un colegio, las primeras electivas, digámoslo así, las primeras clases que se van, son las electivas, cuando hay Ujú. recortes de dinero. Y el arte es de las Ujú. primeritas que se van. Entonces, pues Sí. obviamente O si quisiera, cualquier o cualquier disciplina creativa, música, teatro, lo que sea, es lo danza, primero todo, que sí. chao. Es lo primero que se va porque obviamente el enfoque en cualquier país primer mundista, digámoslo así, el enfoque es básicamente en las ciencias, en las matemáticas y en pasar el examen. Y Ujú. entonces, si es que se necesita más dinero para poder enseñar a que pasen el examen, lo que primero recortan son todas las electivas. Entonces, vamos a ver si es que en algo logro ayudar en eso, aunque sea poniendo un granito de arena. Por ejemplo, hay universidades como MIT que son completamente, técnicas y de ahí salen, no sé, ingenieros y gente súper, digamos, matemática, entre comillas, pero en MIT siempre tienen materias justamente de pintura, de historia del Claro. arte, y son universidades como tan prestigiosas. ¿Y por qué? Si es que, o sea, es súper comprobado que tener también asignaturas creativas ayuda al otro lado del cerebro y así, bueno, tú debes saber más sobre eso, pero Sí, verás, de todos los estudios que se han hecho, o sea, de todo lo que se ha leído, yo no he hecho este estudio específicamente, no te podría decir a ciencia cierta, sí, sí es así, pero de todos los estudios que se han hecho, de todo lo que se ha comprobado, obviamente el arte, sobre todo el arte y la música, ayudan un montón a las matemáticas, porque ayudan muchísimo al pensamiento crítico, a ver las cosas de manera, por ejemplo, en las ingenierías, te ayudan un montón a expandir tu visión y ver las cosas desde afuera, ver las cosas de diferente manera, ver las cosas de diferente color, ver un Ujú. poquito, o sea, examinar un poquito más, por un poquito más de tiempo las cosas, no simplemente así de una saltar a una conclusión y ya, y tienes sí, te obliga a parar un poquito, a examinar, a ver, a analizar, te ayuda un montón, como te dije, no solamente al pensamiento crítico, sino a poder solucionar problemas de diferentes maneras, de llegar a una misma solución de diferentes formas, de simplemente, o sea, expandir tu mundo un poquito más. Eso te ayuda, como te digo, a las matemáticas, te ayuda a la expresión oral, te ayuda a la expresión verbal, te ayuda, hay un montón de estudios que obviamente habla de poder, de cómo el arte, por medio del arte, tú te puedes expresar. Imagínate Ujú. cómo ayuda a las personas que tienen problemas de habla, por ejemplo, o que tienen problemas emocionales, o que tienen problemas psicológicos, o que tienen diferencias de aprendizajes. O sea, te ayuda a tener una salida más para, para poder formarte, ¿me entiendes? O sea, Ujú. no, es algo totalmente importante en la formación de absolutamente todo. O sea, y no solamente de chiquitos, así como la nena estaba diciendo ahorita, imagínate que en MIT, en Georgia Tech, en absolutamente, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con ingeniería, comienza con arte, porque es creación. Claro. Entonces, es creación, es ver las cosas, es simplemente aprender a ver las cosas de muchas maneras en vez de ver las cosas de una sola manera. Entonces, no solamente te abre el otro lado del cerebro, porque obviamente siempre va a haber las personas que son más creativas, las personas que son más matemáticas, las personas, sí, siempre va a haber, pero, o sea, cuando uno se está formando, sobre todo cuando está en el colegio, cuando es más chiquito, en los años que son tan críticos
como los que son del colegio para la formación de una persona, ese medio específicamente de la creación de lo que de la creación de lo que tienes que expandir tu horizonte de las maneras de ver problemas, de solucionar problemas. O sea, es Ujú. súper importante, es súper, súper importante. Y obviamente sí se ven esos resultados. Sí se ven esas diferencias de los niños que han tenido formación artística y de los niños que no han tenido formación artística. Eso se ve y se ve a leguas. Claro, Obviamente, siempre hay excepciones, siempre va a haber excepciones, siempre, pero como una norma general, siempre va a ayudar más de lo que puede que sea no tan importante. Entonces, sí, o sea, me parece que es súper importante tener eso definitivamente, sí, en un colegio, definitivamente. claro, y es que, a ver, después de lo que nos dices, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de los grandes avances de tecnología comienzan con el apoyo de artistas. Es uno de los tantos ejemplos que se me ocurre ahora, pero yo pienso mucho en la gente que hace concept art, que son Sí. personas que por medio del arte facilitan el camino a la imaginación, a la reinterpretación de muchos objetos, no solamente, por ejemplo, en el campo del cine son muy conocidos, pero yo sé bien que para la creación de productos, para las ingenierías como tal, para la programación, mucho de la previsualización y de imaginar y de esto que desde otros campos lo ven como, el tipo que hace arte y que sueña con cosas locas, en Ujú, realidad es parte de un gran proceso que en conjunto y de manera en la que se involucran muchas disciplinas, sirven para crear nuevas tecnologías. Y eso es lo que muchas personas, como tú bien lo has mencionado, ignoran del proceso de la creación. Y ahí es exacto, donde yo creo que diste un punto muy importante. Y es que el ser humano no ha hecho sino crear cosas. exacto. Y la gente cree que su iPhone nuevecito, ese que parece un huevo liso, se le ocurrió al informático así porque sí, que lo programó y se ve así de precioso y es funcional porque solamente un informático y un ingeniero se involucraron en el proceso. Y la verdad es que no. Recuerdo mucho una discusión que tuve con un profesor sobre, bueno, el profe no era del campo, pero argumentamos que todo en la vida es diseño, absolutamente todo. O Todo, sea, todo involucra diseño y todo involucra arte. O sea, hay color, todo. hay escala, hay de todo. Hay todo. La cama en la que duermes, la almohada que utilizas, o sea, el jabón con el que te bañas, todo Ujú, absolutamente fue diseñado por un artista, todo. Entonces, o sea, ¿cómo no puede ser algo tan importante? Porque, o sea, sí, el problema es que la mayoría de personas lo que piensa es que, mi hijo está estudiando arte, hace dibujitos y ya. Y nada más. Es más importante que saque una buena nota en matemáticas. Es más ujú, importante que pase el año porque se está quedando en física. O sea, sin entender que la vida es arte, necesitas esa visión, aunque tú no vayas a ser el que diseñe la almohada, ni el colchón, ni la maleta, ni el perfume, o sea, todo lo utilizas. Y ujú, aunque tú mismo no lo vayas a hacer, muchos de tus compañeros en el colegio puede que sí. Entonces claro. eso no puede salir de una educación básica. Ya si tú no quieres estudiar arte en la universidad, pues ya es tu problema. Obviamente, no todos van a estudiar arte. Pero ¿qué pasa si es que tú no quieres estudiar arte, pero tu mejor amigo sí? O tu Ujú, hermana sí. O tu primo sí. O tu papá sí. Y él es el que está haciendo el colchón, la almohada, la ropa. O sea, es en todo lado. Es extremadamente importante. Y es algo que nos enseñan también en la universidad, al menos cuando justamente te dedicas a algo creativo, que en las primeras clases que son así de fundamentos del diseño y eso, siempre te hablan de las 2 funciones, la función pragmática y la función estética. Y no solamente es que sea bonito y no solamente es que sea funcional, o sea, tú te puedes sentar en un tronco de un árbol, claro que sí, y cumple su función, pero tiene que ser una silla decorativa, bonita y que también sea cómoda y se adapta a tu cuerpo ujú. y tiene, no sé, tiene las 2 funciones y las 2 funciones son igual de importantes. Exactamente, y verás, muchos padres de familia justamente decían que, o sea, ¿qué nomás pueden estar sacando mis hijos de hacer el dibujito? ¿Me entiendes? O sea, pero es que todo eso se aprende haciendo el dibujito. O sea,
Obviamente yo no les voy a enseñar en mi clase de cuando tienen 16, 17 años cómo funciona el mundo. O sea, es imposible, obviamente, pero tiene que comenzar en algún lado. Y esos años de formación son súper, súper importantes. Por ejemplo, una parte súper importante de mi clase era la y la crítica constructiva y el análisis de muchas obras, de obras famosas. Tenían que ir a museos o galerías todos los meses, tenían que meterse a investigar sobre artistas y sobre todo tenían que criticar las obras de arte de los compañeros. Pero si es que alguien me llegaba a decir, me gusta un montón porque es azul y el azul es mi color favorito, o sea, tenía cero. O sea, eso no es una explicación, ¿me entiendes? No es un análisis. Entonces, por ejemplo, sí puede ir por ahí. Tenían que explicar acerca del color, acerca de las tonalidades, tenían que explicar acerca del equilibrio, tenía la textura, absolutamente todos los elementos y los principios del arte que se van formando y se van haciendo, así como una bolita que comienza chiquita y se comienza a hacer más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Obviamente se Ujú, tiene que empezar en algún lado haciendo el dibujito, Ujú, aprendiendo a dibujar un ojito bien dibujado, aprendiendo a que las nubes no son, cuando estás dibujando un cielo, las nubes no son azules, ni las nubes parecen así algodoncitos de azúcar, o sea, ¿me entiendes? Sí, ujú, sí tiene que empezar en algún lado, justamente para poder desarrollar todo esto. Y como yo te digo, o sea, hay demasiados estudios que comprueban que aunque tú no vayas a ser artista en un futuro, como tú mencionaste, Marco, todo lo que tenga que ver con tecnología, que es del futuro, ujú, básicamente, o sea, que es en lo que más nos tenemos que enfocar, básicamente, todo empieza con esa visión crítica, con ese pensamiento creativo, con esa manera diferente de ver las cosas. Y eso te lo da el arte, no te la da las matemáticas, porque con matemáticas 2 más 2 es 4 y punto. ujú. Con arte, o sea, tú puedes explicar, ver, dividir 10,000 cosas en 1,000,000 de cosas, lo que no te dan las matemáticas y las ciencias. Sí, ahora que mencionas eso, recuerdo cuando, a ver, yo primero me fui por una carrera la que mis papás quisieran y me atreví a estudiar ingeniería y esa no era mi pasión. Hablé un poco de esto en un capítulo anterior, Ujú, pero me remito netamente a cuando yo pasé de estudiar ingeniería a estudiar diseño gráfico. El gran conflicto mío fue cuando yo entregaba mis trabajos finales en diseño y me los devolvían sin ninguna nota. Me mandaban a replantear. Esa era la palabra que me tostaba el cerebro. Replanteé su trabajo. Y no me cabía en la cabeza cómo era que no me daban una nota. O sea, sí, yo venía a la ingeniería estaba enseñado a que presentaba una hoja de papel con las respuestas ya listas y el profesor me daba un cálculo matemático que equivalía a mi calificación. Usted era bueno, usted era malo y ya está. En el caso del diseño, no. Y empecé yo a encontrarme con cuestionamientos más importantes más allá de una simple nota, como el hecho de, usted sabe para quién está diseñando, usted sabe para quién va este diseño, usted sabe para quién está trabajando, usted sabe por qué usa ese color. Y yo decía, pero ¿por qué me preguntan estas cosas si ya entregué? Y obviamente a medida que fui estudiando y me fui untando más de conceptos y entendí el porqué del todo, me di cuenta de que el diseño más efectivo es el diseño que lo tiene todo planeado. Y en este gran proceso de análisis y de estudio y que es complejo, estamos hablando de arte y estamos hablando de diseño. Y yo creo que el gran error es que de eso no se habla cuando se habla de arte. Ya lo mencionabas un poco no, es que si es arte mi hijo, entonces es que es un vago o le tiene miedo a los números sí. y no va por ahí. O, a ver, como se dice vagamente y malmente muchas veces. Es que ese muchacho es un marihuanero. Es que ese muchacho, Sí, ese el arte. no sirve para Loco. nada. Ajá, exacto. Sí. Y no es así. Yo creo que no tiene un muy mal estigma las carreras que que tienen que ver con arte y con diseño. Sí, no, definitivamente. Yo cuando estaba en el colegio, la verdad es que también me encantaba, o sea, mi sueño cuando era yo chiquita, o sea, era ser bióloga marina. O sea, mi sueño frustrado siempre será trabajar con delfines, o sea, porque eso era lo que quería hacer hasta que yo tomé mi primera clase de biología.
y hasta ahí quedó. O sea, hasta ahí quedó mi sueño y nunca más volví a regresar a ver hacia atrás. Pero, o sea, de todo lo que yo he estudiado, es increíble, verás, cuando yo estaba en la universidad y Ujú, tenía mis clases de arte, para comenzar, no sé si es que sea así en todas las universidades, ¿no? Pero, por ejemplo, las clases de biología, química, economía, matemáticas, historia, inglés, lo que sea, todas eran de 1 hora, 2 veces a la semana, y ese era, o sea, tú, cuando eras full time, básicamente ujú. tenías que coger por lo menos 4 clases y las clases eran de 1 hora, 2 veces a la semana. Las clases de arte eran igual, 2 veces a la semana, pero eran de 3 horas cada clase, Wow. no solamente de 1 hora, porque obviamente ustedes saben como artistas que, o sea, hacer un trabajo de arte en 1 hora es imposible. O sea, Ujú. más te demoraste en preparar los materiales que en de verdad ponerte a trabajar. Ujú, Y después en limpiar los materiales, o sea, aparte de todo. Entonces sí requiere bastante preparación. Entonces, para comenzar eran igual, nos daban el mismo crédito, la verdad, y era el doble de trabajo. Yo me saqué el sucio en la universidad, trabajé súper duro. O sea, no es que yo fui al departamento de artes y estudié arte porque era lo más fácil. Nunca ha sido fácil. Obviamente, si es que a ti te gustan las matemáticas y eres bueno para las matemáticas, te van a encantar las matemáticas y no van a ser difícil las clases de matemáticas. Si claro. te encanta la economía y eso es lo que estás estudiando y eres bueno para la economía, entonces no van a ser difícil las clases de economía. Sí, mis clases de arte nunca fueron difíciles, pero de que me costó, me costó. O sea, Ujú, nunca Como fue cualquier algo persona. súper fácil, exacto. Y los del ujú. departamento de arte siempre eran los últimos en salir de la universidad. O sea, tú veías esa facultad llena todo el tiempo, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, de personas trabajando ahí en sus cosas. Yo nunca vi el edificio de economía prendido a las 4 de la mañana. O sea, tú Ay, ibas, sí. hacías entrabas a tu clase, presentabas tus exámenes, recibías la nota, salías, te graduabas, punto. Eso no es así con el arte. Y es como tú estabas mencionando ahorita, Marco, lo de las notas, o sea, imagínate yo como profesora de arte tener que calificar. O sea, es lo más difícil del mundo y Claro. obviamente lidiaba con mis alumnos todos los días, las 24 horas del día, de por qué me puso esta nota. Si es arte, es como yo quiero hacer las cosas y es mi visión y obviamente es de ese tipo de personas que están en mi clase porque pensaron que la clase iba a ser fácil, básicamente, porque discutían todos los días de, es mi arte, yo sabré cómo hago, usted no tiene por qué validar mi arte ni darme una mala nota porque es mi arte y es como yo veo las cosas. Entonces, siempre fue súper difícil eso y obviamente teníamos que discutir un montón acerca de la visión, acerca de la profundidad, acerca de qué es lo que quieres decir con esto, porque no puede ser simplemente un dibujito y punto. Imagínate, yo tuve un alumno una vez que me entregó un papel en blanco y ese era su trabajo de arte, Oh, no. en blanco, o sea, en blanco, Ya sé para dónde va esto. en blanco. Y atrás del papelito, yo te digo, tal vez un parrafito de 20 palabras explicando qué era el trabajo que me estaba entregando. ¿Y qué decía? Obviamente me daba la explicación del vacío que sentía, bla, 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 bla. O Oh, sea, no. y que esa era su visión y que así era como se estaba sintiendo en ese rato. O sea, toda la explicación para no tener que entregarme el trabajo, porque simplemente Ujú, no hizo. O sea, porque aparte, obviamente, tú sí sabes quiénes son los que hacen, los que no hacen, los que sí son de verdad y los que no son de verdad. ujú, claro. O sea, y entonces, ¿cómo calificas eso? O sea, ese rato, obviamente, el rato que yo lo recibí, me maté la risa. Obviamente me maté de la risa. Este chico era súper ocurrido, aparte de todo, o sea, se lo permití una vez. Le pasé el proyecto, le califiqué el proyecto así como tal, sí le puse una nota. Una nota equivalente al vacío, el cero. Sí, sí, exacto. No, sí, pero, o sea, pero sí le dije, o sea, esto no me lo vuelves a hacer porque la siguiente sí es cero. Ya te lo paso por ocurrido, por darme la explicación, por lo menos haber pensado en algo que explicar, pero, o sea, obviamente no No más. tuvo puntos por ocurrente.
Sí, por lo menos puntos por creatividad, ¿me entiendes? O sea, por lo menos algo tuve de creatividad y se lo di. Bueno, le enseñaste a pensar diferente, que es lo que estábamos hablando antes. Sí. A ver, yo quiero contar una anécdota porque quería aprovechar que Vero está con nosotros en analizar un poco o hablar un poco de las diferencias de estudios o de cómo se da la educación artística durante la etapa del colegio, que me parece muy interesante cómo Vero tuvo un camino muy distinto al que yo tuve en la escolaridad y creo que lastimosamente en Latinoamérica por lo menos, gran parte de las entidades educativas menosprecian demasiado al arte y al campo del arte en general. Y a veces lo menosprecian, incluso lo obstaculizan. Mi Sí. anécdota es la siguiente. Resulta que yo fui el estudiante, el del salón, el que siempre dibujaba. Yo podía ser malo para todo menos para dibujo. Y cuando estaba muy pequeño, recuerdo algo que me pasó que me traumatizó que hasta el día de hoy lo sigo recordando y hice un podcast y aprovecho para contarlo. Imagínense en el trauma que Qué tengo. dramático, me traumatizó. Siempre había esta tarea en donde la profe te decía, dibujen un perro, dibujen su casita, lo que sea. En esta ocasión, a mí me pidieron dibujar a mi mamá. Y cada uno de nosotros estamos en tercero de primaria, muy chiquitos, y todos estaban dibujando a su mamá. Pero en ese entonces, lo general, lo genérico de todo, siempre era un montón de bolitas con palitos. Y esas eran las mamás de todos. Pero yo, en ese momento, inconscientemente, o sea, sin saberlo, yo hice un análisis anatómico. Yo veía las mamás de todos y yo decía, pues mi mamá no es así de redonda, mi mamá no es ovalada, mi mamá no es cuadrada como esa, ¿no? Mi mamá tiene una protuberancia en el pecho que mi papá no tiene, por ejemplo. Yo dije, pues voy a hacer a mi mamá como es mi mamá. Entonces dibujé su tronco con la protuberancia que son los pechos de mujer que tenía mi mamá. Y un compañero mío lo vio y se dio cuenta de que esa era una mamá que no era como las demás. Y de una vez llamó a la profesora porque se le hacía muy extraño que Marco dibujara una mamá con pechos. Que eso para las niñas era, mejor dicho, pecado. ¿Y cómo crees? La profesora llegó y les explicó a todos que, por supuesto, esa era la anatomía. No, la profesora me regañó a mí por andar de puerco y cochino dibujando senos a esa edad. Me sentí muy mal y la verdad es que se me hizo muy extraño porque para mí yo dije, yo en mi mente pensaba, es que mi mamá es así, la profesora es así, ¿por qué no la puedo dejar así? Pero me marcó mucho y hoy en día entiendo que, a ver, todo esto de que, ay, que es que son niños, no están preparados para las boobies. Eso no tiene nada que ver con que un niño quiera explorar y hacer y crear en la realidad que está viendo. Y yo, si viajo en el tiempo, me voy y me explico. Le digo, Marco, no, esto está bien. Tú estás adelantado a tus compañeros y esto es anatomía. Pero en ese entonces, en esa ocasión, para mí se me quedó grabado como, uff, está muy mal dibujar las personas como son. Está muy mal atreverme a hacer otras cosas más allá de las que hace el resto de mis compañeritos. Y entonces ya después de esta traumática, ese traumático recuerdo, mi pregunta, o bueno, lo que quiero cuestionar ahora con ustedes, chicas, es cómo ven la comparación del desarrollo del arte en las escuelas antes y cómo estará ahora, que ya, pues ya estamos grandes, estamos enfrentando ya crisis de los 30 y ya lo de los colegios, pues para nosotros no está tan presente. Pero en tu caso, Vero, ¿viviste algo así o supiste algún caso así o con tus estudiantes? ¿Cómo lo ves? Bueno, bueno, para comenzar, mis estudiantes eran bastante más grandes, entonces sí tenían muchos sus estudios de desnudos y todo ese tipo de cosas. O sea, lo que yo siempre les expliqué, nunca les prohibí absolutamente nada. Y no solamente de desnudos, sino de cigarrillos, de alcohol, de drogas, o sea, ese tipo de cosas. Me parece que es bastante importante en el arte no hacer lo que tu profesora hizo. Y a veces es bastante difícil porque, o sea, estás adentro de un colegio, o sea, el colegio tiene normas, o sea, tampoco es que se puede hacer lo que les dé la gana porque es arte y punto, no.
no es así. Pero, o sea, lo que yo siempre les expliqué en mi clase es que el arte tiene que tener un significado, tiene que tener un sentido, tiene que tener un propósito. O sea, si Ujú, es que ellos están haciendo algo con ese tipo de imágenes controversiales, digámoslo así, si quieren presentar un arte de ese tipo, tiene que tener una razón de ser y tiene que ser de verdad por un motivo de verdad, no simplemente por el hecho de hacer algo controversial, de dibujar la farrita que se mandaron el día anterior, o por el morbo, digámoslo así, de Sí, hacer un justo iba a decir eso, por morbosa. sí, nunca les dejé. En ese sentido, no. Pero, o sea, cuando yo les expliqué desde el principio cómo iba a ser la clase y que sí íbamos a ver ese tipo de cosas, porque obviamente hay desnudos en el arte todo el tiempo y eso se ve desde el año uno hasta el día ujú, de hoy, ¿me entiendes? O sea, siempre va a haber. Mientras esté bien hecho por un motivo, por una razón, con un propósito, si es que ese es su arte, ese es su arte. Yo nunca les prohibí nada, a menos que, ya te digo, a menos que simplemente sea por mala crianza y nada más. Pero, o sea, dentro de todo, ya te digo, si es que a mí me hubiera pasado tu situación en específico, yo no hubiera reaccionado como reaccionó tu profesora. O sea, simplemente yo, si es que no era apropiado para esa edad y estaba causando revuelo en los compañeros, simplemente les hubiera explicado que hay diferentes formas de dibujar ujú. todo y que sí, esa es la anatomía real de una mujer y que más adelante vamos a aprender a cómo hacerlo bien hecho y ya, y punto. Sí. O sea, simplemente hubiera cambiado de tema, hubiera redirigido la conmoción de la clase a otra cosa y ya, pero Sí. no te hubiera hablado a ti porque, o sea, tienes esa visión, ¿me entiendes? O sea, ya tenías esa visión de cómo son las cosas. Es que yo creo que también, no sé, porque eso estábamos hablando en un episodio anterior que hablábamos sobre si existe el talento o no, y es como justamente la habilidad que ya tienes desde siempre o la afinidad que tienes con una disciplina específica. Y pues si es que a ti te gusta tanto y les quieres enseñar y transmitir eso, siempre van a ser más observadoras y van a decir como, a ver, si yo quiero dibujar a una persona, ¿cómo es la persona? Y tiene los ojos así, y adentro del ojo está la pupila, y está esto, y está el otro, y van a tratar de seguir imitando lo que están observando y lo observan bien. Entonces, me parece súper. Sí, verás, en ese ámbito a mí me parece un poquito de los 2. O sea, sí tienes que nacer con ese gusto, me parece que naces con ese gusto, me parece que también puede ser un gusto adquirido. No, hay muchas personas, como yo siempre les decía a mis alumnos, nadie nace sabiendo, nadie. Ujú, Ni Picasso, ni Rembrandt, ni Leonardo da Vinci, ellos no nacieron sabiendo, no es así. Se pero si es que hay algo que te gusta o naces con esa afinidad, no me parece que naces con el talento, naces con esa afinidad de que te gusta, de que quieres observar mejor, pero me parece que sí tiene que ser cultivado. Tiene que ser claro. cultivado y tiene que ser, practicado y tiene que ser sudado, porque, o sea, obviamente, si es que tienes esa afinidad, al principio no es fácil, o sea, no es algo con lo que nadie nace sabiendo. Tienes que aprender, Ujú, tienes que, como yo les decía a mis alumnos, tienen que saber las reglas para poder romperlas a propósito, si es que total. las tienen que romper, pero no es que haces lo que te da la gana porque haces lo que te da la gana. No, tienes que saber las reglas para poder romperlas. Ay, algo iba a decir. Ya me olvidé. Bueno, no importa. Te quería preguntar igual, por ejemplo, en mi caso, yo no estuve en un colegio en el que había ningún tipo de formación artística para nada, ¿no? Y entonces, creo que ya cambió porque ya tienen BI ahora y ya pueden elegir, pero cuando yo estaba ahí todavía no. Y como mis padres notaron que yo tenía ese interés, me pagaron también las clases aparte de arte. Entonces, te quería preguntar
que si ya un niño está dentro de un pensum que no incluye arte, ya sea porque, como hablamos antes, que cortaron los fondos porque está en un colegio público y ya no hay fondos para arte, o que simplemente su colegio no tiene ningún programa de arte porque no les interesa, y los papás se dan cuenta que tienen esta habilidad o este interés, ¿qué pueden hacer para desarrollar ese interés y esas habilidades de los hijos en la casa o afuera de su educación académica, entre comillas? Bueno, como te pasó a ti, o sea, me parece que por suerte eh, en un ámbito mundial, todavía se le da un poquito de importancia al arte y todavía hay ese interés y hay todavía ese apoyo. Si bien no en el colegio, siempre vas a encontrar, verás que siempre vas a encontrar o profesores externos o cursos. Imagínate ahora con tecnología, tú puedes comprar, simplemente comprar libros de dibujo que te enseñen a dibujar, Ujú, irte a la biblioteca y conseguir un libro, irte a la librería y comprar un libro de dibujos. Puedes ver clases en YouTube. O sea, hay tanto acceso a tanto hoy en día que me parece que el que quiere puede. Definitivamente el que quiere ujú, puede. Y lo Ujú. mejor, o sea, de verdad a mí me parece que lo mejor que puede hacer un papá es simplemente apoyar al hijo. Punto. O sea, en lo que quiera. Sí, obviamente necesitas guías, necesitas consejos, necesitas la sabiduría de los papás, pero en buen plan, o sea, en buenos términos, así como mis papás o como mis tíos, como los papás de la nena, que dijeron, ¿sabes qué? Vemos que te gusta, toma. O ujú, sea, apoyemos esto, fomentemos esto, porque es algo importante y es algo bueno. Aparte de todo, o sea, algo que también quería mencionar hace un rato, que no solamente ayuda que el arte no solamente ayuda a las materias, a las materias, digamos, bueno, a las Pues, materias científicas, así. importantes, ajá, a las materias importantes, digámoslo así, que son las matemáticas, las ciencias, las economías, las físicas, ese tipo de cosas. No solamente ayuda a eso. O sea, tú cuando tú le estás dando a un niño ese escape y ¿cómo se puede decir? Escape, o sea, digámoslo así, ese escape adicional a sus sentimientos, por ejemplo, porque eso es algo súper importante ujú, en el arte, ¿no? Y es una de las raíces del arte, es simplemente poder expresar sentimientos. Tienes porcentajes de drogadictos, bajan. Los porcentajes de los niños que se salen del colegio antes de graduarse, bajan. Los porcentajes de criminalidad bajan. Los ujú, porcentajes de suicidio bajan. Los porcentajes de depresión bajan. Es increíble. Hasta las personas que tienen autismo, las personas que tienen ADD, las personas que tienen ADHD, o sea, para todo ayuda el arte. Una de las terapias más famosas que hay, básicamente, o sea, cuando tú le llevas a un niño a un psicólogo, ¿qué es lo que el psicólogo primerito te pide? Sí, que dibuje ujú. algo. ¿Entiendes? O sea, porque es la forma más básica de poder comunicarte y de todas las personas, o sea, de todas las personas que no tienen cómo hacerlo, el arte es súper importante. Ya te digo, no solamente ayuda a que tengas mejores notas en el colegio, sino también ayuda a que te quedes en el colegio, que te mantengas en el colegio, que busques formación después del colegio, que busques ayuda. Y ya te digo, suicidios, depresiones, o sea, para todo eso, los porcentajes en comparación a una formación artística son, o sea, están ahí. Sí, Es obvio. Y la persona que no la quiera ver, o sea, es porque no quiere. Es simplemente porque no la quiere ver. total. Y bueno, tú estabas trabajando en el colegio americano en Quito, que es un colegio privado y es un colegio privado caro y justamente americano. Entonces tiene otro tipo de currículum y eso, a pesar de que igual tienen que cumplir con las expectativas del Ministerio de Educación del gobierno, pero también pueden darse las libertades porque es un colegio privado, ¿no? Sí. Entonces, yo te quería preguntar porque como tú trabajaste en el entorno latinoamericano y también tenías que
que cumplir los requisitos que pide el ministerio, ¿qué cambiarías tú con todo lo que has visto ahora y todo lo que sabes dentro de los currículums de educación pública para que incluyan estas disciplinas? Simplemente los hechos. O sea, simplemente presentar los hechos. O sea, como tú lo dices, trabajar en un colegio privado es un poquito diferente a trabajar en un colegio público, definitivamente. O sea, Mucho. muchas veces el colegio privado hace lo que quiere hacer y punto. En el caso del colegio americano en el que yo estaba, sí responde al Ministerio de Educación ecuatoriano, básicamente en torno a los exámenes, porque ahorita, o sea, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, a lo que más se enfoca cualquier tipo de colegio es en pasar los exámenes. Y ese es ese es lo básico. Entonces, el Ministerio de Educación básicamente decía eso. Pase, o sea, el Ministerio de Educación en el Ecuador, con todos los colegios, sean privados o públicos, básicamente dice, ustedes me pasan el examen y de lo que el resto que quieran hacer, ustedes verán. La diferencia es que en el colegio privado tienes los fondos y tienes el dinero y el poder como Claro, para hacer lo que tú quieres. Obviamente los colegios públicos que no tienen ayuda estatal o que no tienen ayuda privada, digámoslo así, que solamente dependen de los fondos estatales, ya es un poquito más diferente, pero es que hasta en esos casos hay muchos colegios públicos que sí tienen arte. Bueno, sí. Y bueno, volviendo al tema de lo que estaba diciendo Marco, contando su anécdota traumática y regresando un poco a esto de cómo desarrollar las habilidades en los alumnos o en los hijos. Yo me imagino que tú como profesora también podías ver qué alumnos tenían más vocación o más afinidad para eso y que de verdad les gustaba y le ponían las horas y el trabajo y estudiaban aparte y estaban ahí, y ahí, ahí todo el tiempo, ¿no? Y cómo les pones a ellos un reto más grande que a sus compañeros, porque sabes que estamos avanzados. Y no sé, tal vez si tienes un update de qué es lo que ellos están haciendo ahora y si es que de verdad siguieron el mismo camino o están siendo exitosos dentro de una carrera creativa. Sí, verás, lo de ver el talento, eso se ve a leguas. O sea, si es que tú tienes ese interés de verdad, eso se ve a millas de distancia. Eso tú lo respiras. Y eso en la clase mismo, como te digo, se ve a leguas. Mi clase, yo te digo, era de quinto y sexto curso, 16, 17 años, pero en la misma clase estaban los que eran BI y los que no eran BI. Ya solamente comenzando por ahí, ya había una separación de los que eran BI en mi clase, los que iban a sacar el diploma de arte en el bachillerato internacional. Muchos, el 99% de ellos, era porque de verdad les interesaba, porque van a seguir el arte en la universidad y necesitaban ese diploma, porque eso es lo que es del BI, o sea, reconocimiento de clases avanzadas para la universidad. Entonces, ¿para qué vas a coger una clase avanzada de arte si no la vas a necesitar en la universidad? Ujú, Entonces, ya los que estaban en el programa del BI ya de por sí eran los que estaban más interesados en eso. Primero. Segundo, o sea, simplemente por el hecho de ser BI y por poder sacar el diploma del BI, el diploma del BI requería más horas que los que no eran BI. Entonces, los que no eran BI venían, tenían su clase, hacían lo que tenían que hacer, se iban y ya, y punto, hacían sus deberes y ya. Los que estaban en el programa del BI para sacar diploma en mi clase necesitaban horas extras y muchas veces nos teníamos que quedar extracurriculares, tenían que venir en los recreos y tenían, o sea, requieren de más trabajo. Entonces, obviamente, tenían más trabajo y le metían más ñeque y le metían más ganas, pero es que eso es bastante más reconocido. Entonces, siempre califiqué diferente a las personas que, o sea, sí, yo daba calificaciones diferentes a las personas que de verdad estaban ahí. Yo era mucho más crítica en lo que estaban haciendo. Me involucraba yo muchísimo más en, en en opiniones, en qué te parece si hacemos así, qué te parece si es que le cambiamos esto, qué te parece si es que hacemos esto un poquito más grande. O sea, ese tipo de cosas sí me metía un poquito más yo. Y como te digo, era bastante más crítica
en las calificaciones. No muchos, o sea, sí hay diferencia y es obvio, o sea, cuando tú eres profesora BI sobre todo, o sea, y tienes que ocupar tu tiempo en las personas que de verdad quieren estar ahí, no era justo que yo ocupe tanto de mi tiempo en las personas que les importaba muy poquito estar en mi clase, ¿me entiendes? Ujú, Entonces, con esas personas, la verdad, o sea, yo enseñaba igual, les ayudaba igual y si necesitaban o tenían preguntas, yo siempre estaba ahí, nunca diferencié en eso, pero, o sea, también es que yo creo que en el fondo les calificaba diferente. O sea, lo que me presentaban yo calificaba y punto. No, no es que obligaba tampoco a ver el más allá y a de verdad perfeccionar lo que estaban queriendo decir, lo que estaban tratando, porque nunca buscaron ese tipo de ayuda. ¿Me entiendes? Entonces ujú. yo sí me enfocaba un poquito más en los que sí la necesitaban y los que sí venían a donde mí y me decían, Vero, necesito que me ayude con esto o cómo puedo representar esto de una mejor manera. O sea, porque sí tienen ese pensamiento crítico. Y ya te digo, no solamente se ve el talento físico, o sea, de que dibujan mejor, simplemente dibujan mejor, no solamente es de ese el talento que se ve que es diferente, es del pensamiento crítico, es de esa visión totalmente diferente. O Entonces, el, obviamente, o el hasta interés las por mejorar, ¿no? exacto, el interés por mejorar, o sea, hasta el tipo de preguntas simplemente era Claro. diferentes. O sea, el uno venía a decirme, no me sale la mano, ayúdame con la mano, y el otro venía a decirme, esta mano me parece que está diciendo esto, pero quiero que diga esto. O sea, ¿sí ves la diferencia? Ujú, De Claro. no me sale el verde que quiero, a ¿por qué le estoy poniendo verde? O sea, ¿y qué representa ese verde? Ujú. Y la razón por la que le estoy poniendo verde. No porque me gusta el verde y quiero que el guante sea verde. Ah, la diferencia es a millas. Ujú. O sea, eso sí se ve. Y como te digo, o sea, la importancia es el fomentar eso. Y yo sí me enfocaba en eso, en ayudar de esa manera a las personas que lo querían, definitivamente. Ay, pues qué chévere. Yo la verdad es que estoy sintiendo una gran envidia. Yo tuve un camino escolar de modo público y en la universidad también. Estoy muy orgulloso de la universidad pública en Colombia, pero cuando escucho de lo que tú hablas, Vero, y de cómo está el sistema ahora y lo que se puede avanzar, por ejemplo, en la diferencia de una escuela privada con respecto a la pública, me doy cuenta de que si hay alguien con garras son los estudiantes de universidad pública y de escuelas públicas, porque uno entendiendo estas comparativas con lo privado, uno dice, pero ¿cómo lo logramos? Sí, En muchos casos, habían profesores que estaban ahí porque llenaban el espacio y no porque fuera su afinidad. Yo recuerdo el profesor de deportes en la escuela también daba informática, la de religión se encargaba de educación sexual también. Imagínense la atrocidad. Recuerdo haber tenido un profesor de artes que era un señor que yo creo que se odiaba a él mismo también porque no hacía sino hablar de la amargura de respirar, nada más porque sí, ¿sabes? Y bueno, yo espero que al día de hoy ya haya cambiado eso, porque encontrar profesores que no sienten pasión por lo que están enseñando y que ni siquiera es su campo, afecta de manera muy negativa a los estudiantes. Y lo que tú decías de impulsar al estudiante y de reforzar lo que siente y el campo del arte es buenísimo. Si sí, algo yo tengo muy en mente sobre impulsar mi talento con el arte, me pasó con mi hermana, ni siquiera con un profesor. Cuando yo estaba muy pequeño, mi hermana mayor, Olga Lucía, un saludo a Luchi si está escuchando esto, ella estaba estudiando artes plásticas y ella en ocasiones cuando tenía que hacer sus lienzos grandísimos, me sentaba al lado suyo, me colocaba un pedazo de lienzo pequeño también y juntos una tarde pintábamos. Y ella aprovechaba que estaba estudiando lo suyo para como que enseñarme y yo veía como la manera en que ella muy apasionadamente lo hacía y al mismo tiempo de que compartimos un momento muy bonito de hermanos, también me estaba reforzando como el gusto por dibujar y por hacer todas las cosas que yo quería hacer de pequeño, que no era consciente de que era mi pasión,
pero que ese gran impulso de ella causó un impacto muy positivo en mí. Entonces yo me imagino haber tenido un profesor con esa misma intención de impulsar lo que yo hago, y en tu caso, ver un profesor como tú, que también está siendo muy crítica y de una manera muy consciente dictando su clase, yo creo que hubiera hecho la diferencia total en la Sí. educación pública. Uy, no, definitivamente. O sea, simplemente la actitud de un profesor, no solamente en el arte, o sea, en cualquier otra materia. O sea, un profesor que sea un profesor amargado, que no quiere estar ahí, que enseñe de una manera, o sea, por ejemplo, de una sola manera para todo el mundo, aprenda o no aprenda, que se siente a dar su lección en este mismo tono toda la lección y que... Ujú, Obviamente es súper cansón para cualquier persona y nadie va a aprender. O sea, y alguien que no fomente lo que está haciendo, o sea, obviamente me parece súper importante que el profesor le guste lo que esté haciendo para poder ser profesor, punto. O claro. sea, no simplemente como para recibir el chequecito, dando materias en teoría de algo que conoce y ya y nada más. No, definitivamente. O sea, la relación que uno tiene con sus alumnos, o sea, yo estaba viendo el otro día justamente un TED Talk que decía, era una profesora que justamente discutía la importancia de la relación que un profesor tiene con un alumno y lo importante que es esa relación. O sea, es poco. O sea, es poco decir que esa relación es importante. Es una influencia para el resto de tu vida. Tú hasta el día de hoy, Marco, Nena, ¿ustedes se acuerdan de cuáles eran los profesores buenos y cuáles eran los profesores Sí, pésimos? Ujú. Para 100%. bien o para mal, te vas a acordar toda tu vida. Yo, o La sea, profesora de química del Marco. O sea, y es que es verdad, o sea, es una persona que primero con la que pasas todos los días de de mucho tiempo de tu vida. O sea, es alguien que te está enseñando, entre comillas, algo. Entonces, obviamente, un profesor tiene que tener cuidado de qué es lo que está enseñando, porque no solamente está enseñando que 2 más 2 es 4, sino que también está enseñando la pasión por las matemáticas o el Ujú. odio por las matemáticas. O sea, y obviamente depende todo del profesor. Qué bien. Es que lo mismo que dijo el Marco hace un rato, me da tanta envidia porque yo pienso que si tal vez hubiera tenido ese tipo de formación desde mucho más temprano, a pesar de que de cierta manera sí la tuve, porque tuve clases aparte, pero si hubiera tenido tal vez una profesora como tú que se dé cuenta de que tienes la aptitud para esto y te empuje para que seas mejor, tal vez sería ahora la gran prodigio del arte, ¿no? Y pues creo que ya en este punto es hora de nuestro ketchup tip de la semana. El ketchup tip. Vero, si quieres, haznos los honores, por favor, y regálanos un ketchup tip. Un ketchup tip, vamos a ver. No, yo creo que, o sea, de todo lo que hemos estado hablando, el tip de la semana tiene que ser es simplemente el fomentar para lo que eres bueno. O sea, si tú sabes que algo te gusta y en algo eres bueno, simplemente seguir eso. O sea, si es algo, tu pasión es tu pasión y como el dicho ya muy conocido lo dice, cuando tú trabajas en lo que te gusta no es trabajo. Ujú, Así la gente, me parece que la gente sería mucho más feliz viviendo su día a día cuando hacen lo que les gusta. Y el arte a mí me parece que es algo tan importante que si es que ustedes están en el campo del arte, si es que hay alguien que está en el campo del arte no sabiendo si es que sí o si es que no, si es que puede, si es que no puede, que le dé con todo. O sea, ujú. qué modos hay, que el que quiere puede. Eso yo le decía a mis alumnos todos los días, el que quiere puede. Simplemente el que quiere puede. Ujú. Muchas gracias, qué buen tip. Glo. Mi tip de la semana, mi ketchup tip de la semana es que les escriban y les den un abrazo a sus buenos profesores. Ay, sí. Sí, Porque porque buenos profesores siempre hay, y tómense un tiempo para de verdad reconocer todo el trabajo que hace un profesor para porque los profesores, los que de verdad tienen el cariño por enseñar, se toman esto muy en serio y le ponen todo su corazón a todo lo que están haciendo y lo que están enseñando. Entonces, hay que reconocer mucho el trabajo de los buenos profesores y lo mucho que importa tener buenos profesores en la vida. Entonces, Muy bien.
Sí. ¿Y el tuyo, Marco? Mi ketchup tip de la semana va a ser, uniéndome ya a estos muy buenos ketchup tips que han dejado Vero y Glo. Glo, que por cierto en este episodio se llamó La Nena. Quiero Sí. acotar esto. Sí, yo soy Em, la nena. Mi ketchup tip será siempre, siempre, siempre apoyen y compartan con conocimiento. Yo de las cosas que más he agradecido son las personas que, como lo ha dicho Glo, como lo ha mencionado Vero, se han esforzado por compartir conocimiento y yo creo que me ha servido muchísimo a nivel profesional, a nivel personal, desde mi mamá que fue profesora, mi hermana mayor, como se los comenté, compañeros del colegio, compañeros de la universidad, incluso profesionales que conozco hoy en día, a nuestros profesores del máster también. Toda persona que siempre está dispuesta a compartir conocimiento, miren, son los mejores y no saben cuánta ayuda hacen a los demás. Así que a compartir conocimiento, que eso nos enriquece a todos. Muy bien. Yeah. Y pues eso, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros tu experiencia como profesora y ojalá en el mundo haya muchos profesores que se tomen tan en serio su trabajo. Sí, total, Vero, muchas gracias. Nos has hecho un capítulo muy chévere, muy necesario también y qué bueno tener el punto de vista de alguien que está del otro lado, ¿no? De los estudios. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que les vaya súper. Vero, ¿cómo te encontramos en las redes o si quieres compartirlas con nosotros? La nena tiene toda mi información. Sí, sí tengo mi paginita de Facebook, tengo Instagram y justamente estaba pensando abrir un Instagram solamente con mi arte. Ujú. Vamos a ver si es que lo logro. Vale, vale. Que tengo Pues nada, tiempo. Está muy bien. Y pues a mí me pueden encontrar en Instagram como glow.designs.things o como glowletters. a mí me pueden encontrar como @marcofer, solo cambian la A por una X en todas las redes. Y también recuerden que pueden encontrar el Club de Ketchupcito en redes como Instagram, estamos como @ketchupcitoclub y en Facebook nuestra fanpage se llama el Club de Ketchupcito. Estamos colocando información sobre cada capítulo y también ahora que tenemos invitados, sobre todos nuestros invitados. Así que si quieren saber más de Vero y de los invitados que hemos tenido y los que vamos a tener, pues muy pendientes en las redes. También pueden escuchar todos nuestros episodios en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube, cada jueves. Así que muchas Yeah. gracias Vero, muchas gracias Glo. Eso ha Gracias. sido todo por el episodio de hoy. Espero que tengan una muy bonita semana y nos vemos en el próximo episodio de El Club de Ketchupcito. Chao, chao. Bye. Chao.